Arrancamos de una vez con la comparación, así que me quitaré de la pantalla para que se haga más vistoso. Versatilidad. Burberry Touch es ideal para el día a día, en oficinas, en la universidad, salidas informales, nunca decepciona, principalmente en las épocas de primavera y verano. En cambio, Vetiver Stream tiene ese aire más sofisticado, lo imagino más en una reunión importante, en un evento de noche. Burberry Touch para hombre o Vetiver Stream de Guerlain, dos fragancias que contrastan perfectamente. Aquí tenemos la elegancia suave y el carácter intenso. Acompáñenme a ver esta comparación de dos perfumes que, pese a la similitud en su fragancia, tienen personalidades bastante diferentes. Por un lado tenemos una fragancia que es más suave, más amezclada, más acogedora y sutil. Y de este lado más especiada, más terrosa, más seca y con un carácter mucho más fuerte e intenso. Ambas fragancias tienen vetiver. Incluso tienen un complemento olfativo muy similares. Esta fragancia fue lanzada primera. La primera versión de este fue en el 59. Así que es un clásico de los clásicos. Luego se rediseñó en el 2007 y se le llamó Stream. Pero esta botella es diferente a la que se lanzó en ese entonces, por lo que yo puedo considerar que esta viene siendo otra versión, aunque con el mismo líquido. Y tenemos el Burberry Touch, entonces, que fue lanzado en el 2000, por lo que la fuente de inspiración para este perfume es el Vetiver Stream. Como te he dicho, la fragancia mantiene una construcción olfativa muy parecida. De hecho, comparten no tan solo el vetiver, sino los toques especiados como la nuez moscada, la pimienta, el cedro, el lavatonca, los toques cítricos, pese a que son de diferentes orígenes, y el abrótano o la artemisia. Es decir, que básicamente casi el 100% de la construcción olfativa de Burberry Touch es inspirado en las notas del Vetiver Stream de Guerlain. Por eso quiero que te quedes a ver esta comparación para que te decidas cuál es mejor para ti o si las dos son ideales dependiendo de las características lo que andes buscando. Aquí debajo en la descripción te dejo los links de las reseñas por separado para que vayas y veas completo las reseñas de cada uno. Pues sin más, entonces arrancamos de una vez con la comparación, así que me quitaré de la pantalla para que se haga más vistoso. Entonces arrancamos con la personalidad del aroma. Touch huele como a esa camisa blanca recién planchada, a limpieza, un toque de calidez, es esa esencia pulcra y limpia. Es un perfume que te abraza. En el caso de Vetiver Stream es más serio, más seco, con notas terrosas y especiadas que gritan personalidad y autoridad. Si Touch viene siendo el tipo encantador, sonriente y accesible, entonces digamos que el Vetiver es el tipo reservado, pero que se impone. Versatilidad. Burberry Touch es ideal para el día a día, en oficinas, en la universidad, salidas informales, nunca decepciona, principalmente en las épocas de primavera y verano. En cambio, Vetiver Stream tiene ese aire más sofisticado, lo imagino más en una reunión importante, en un evento de noche o incluso invierno. También se puede ser utilizado en las primavera y verano, por lo que en esta parte el Vetiver Stream de Guerlain es más versátil. Público objetivo, el Touch es ese toque juvenil, pero también lo puede ser utilizado personas adultas. Yo diría que puede ir entre una edad de 20 a 40 años, por ponerte un ejemplo. No es exactamente así, pero puede ir en esa referencia. En el caso de Vetiver se siente más maduro, más conservador, viene siendo como ese hombre hecho y derecho ante el Burberry Touch, que tiene la esencia de ser ese chico encantador. Facilidad de uso, y aquí yo hago una diferencia, es que en momentos hablo de la versatilidad y también incluyo en ocasiones la facilidad de uso. Yo logro hacer referencia a que un perfume es más versátil cuando es fácilmente utilizado en diferentes temporadas del año. Y a veces agrego el término facilidad de uso cuando hay fragancias que, aunque nada más son más ideales en una temporada o en dos, como la primavera y verano,
son utilizados en muchos aspectos. Entonces, por eso utilizo la facilidad de uso. En este caso gana el Burberry Touch porque es más fácil de llevar, no satura, no es difícil, y es difícil que le desagrade a alguien, es más suave y tranquilo. En el caso del vetiver, puede ser polarizante. Si no estás muy acostumbrado a perfume con una personalidad seca y especiada, puede costar un poco más usarlo con confianza. Además, en el caso del vetiver Stream, el toque del vetiver se siente mucho más. Y esto es una nota que puede no gustarle a mucha gente. Se siente bastante terrosa. Hay veces que yo hago referencia a raíces. De hecho, el vetiver es una raíz. Se siente a veces manchosa también. Así que es una fragancia con demasiado carácter. Rendimiento. Burberry Touch tiene la duración moderada o moderada un poquito baja. Es ideal para el uso día a día, sin ser abrumador, lugares cerrados como las oficinas, y que puede ir de 5 a 6 horas. En el caso del vetiver Stream ofrece una mayor longevidad y proyección más notable, adecuada para quienes buscan una presencia olfativa más marcada. Así que en este caso el vetiver tiene un mejor rendimiento. Originalidad. Burberry Touch es la opción segura y clásica. Es esa fragancia que no es demasiado arriesgada. Y bueno, en este caso la originalidad lo gana el vetiver Stream de Guerlain, porque ya sabemos que el Touch viene siendo una inspiración de este. Así que bueno, ahí pierde un poco ese toque original. En el caso del vetiver, como te digo, es más original, es con un carácter más audaz, más arriesgado, más especiado, ideales para quienes buscan algo que lo haga diferenciar y que no le importa directamente que sea una fragancia que le guste a todo el mundo. Así que en este apartado de originalidad gana el vetiver. Quiero hacer una salvedad también, es que si se van abajo y ven la descripción completa del vetiver Stream de Guerlain, que le dejaré ahí, pudieran ver algunas informaciones que estarían en contradicción con lo que yo estoy diciendo ahora, con la característica del perfume. Pero recuerden que no es que directamente estoy contradiciéndome, es que en esa reseña hablé única y exclusivamente del vetiver como fragancia única. En este caso, cada una de las características que yo estoy mencionando lo digo con base a el otro perfume. Es decir, que si en algún momento hablo de la versatilidad de una fragancia, indicando que el vetiver puede ser utilizado día a día y en oficina, pero en este caso te digo que es más ideal para momentos formales y salida nocturna, pues es porque en este caso, en comparación, el Burberry Touch es mucho más accesible para ese tipo de situaciones. Es decir, que cuando hablo de estos detalles aquí en este video, no es directamente que me estoy contradiciendo, sino estoy queriendo dejar dicho que de los dos, este es mucho más ideal para esa característica. Bueno, no sé si me di a entender. En conclusión, Burberry Touch, vetiver Stream de Guerlain, todo está con base a lo que tú andas buscando. ¿Cuál es tu propia personalidad? Y ahí está lo curioso, ahí está lo divertido, porque será tú quien elija la fragancia que mejor te represente. Como sabemos, aquí está un perfume que es más fácil de usar, que le puede caer bien a todo el mundo, bastante sutil, también enfocado en los especiados verdes, en ese toque fouillet, al igual también que la nota de vetiver que predomina significativamente en las dos fragancias. Sin embargo, tenemos el vetiver Stream de Guerlain más duradero, te hará resaltar más formal, con un carácter más marcado. Puede que no sea del agrado de todo el mundo, pero sí o sí te dará a notar con mucha clase y serenidad. Así que me gustaría saber si estarías dispuesto a utilizar los dos, o cuál de los dos te llama más la atención. Déjamelo en los comentarios. Y no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido que lo hacemos con mucho cariño. Pues ahí te dejo el Burberry Touch para hombre, vetiver Stream de Guerlain.